Osiris, ¿qué puede provocar ese nivel tan alto de calcinamiento en los cuerpos? Que estamos hablando de que quedaron, como diría alguien, quemadito, hasta tal punto que se le ha sido hasta difícil el análisis de ADN, difícil para discernir entre los cuerpos. Y a pesar de que hay 34 cuerpos ya identificados y entregados, todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas más murieron ahí, porque en algunos casos ni siquiera hay reclamo de terceros que sospechen que había alguien suyo ahí. ¿Qué provoca ese nivel de ceniza, de calcinamientos? Vamos a entrar, ¿qué es la definición de una ceniza, de acuerdo al diccionario? Ceniza es la parte no combustible de un material combustible, por definición. Hemos hablado tú y yo muchas veces de las cenizas del carbón, de Punta Catalina, de Itabo 1, de Itabo 2, y he escrito muchos artículos sobre eso. Bien, ¿cómo se forma? Como resultado final de un proceso de calcinación. Tú tienes un agente explosivo que por una ignición se expande y explota. ¡Pum! Ok. Sí. Pero tú tienes un agente combustible que está distribuido en el entorno. Por tanto, cuando tú comparas una explosión clásica, como estaba hablando ahorita, para tumbar un puente, para tumbar un viejo molino, tumbar un viejo edificio, tú no ves llama. Tú ves un desmoronamiento y ves una pulverización del material constructivo utilizado. Tú vas a cualquier mina de las que hay aquí que usan explosivos y tú ves el boom y tú ves polvo, pero no llama. Polvo que te arropa un área de 300 metros. Sí, sí, que puede hasta llenar a uno. Sí, te llena de polvo, pero no hay llama. Primera señal que lo que tú tenías no ahí, hay llama. no hay llama. Aquí tú tenías llama y la llama te duró 72 horas. Sí. Tú tenías y cuidado, un agente gaseoso distribuido en el entorno, indistintamente que te digan que sí, que no, que quizás, que tal vez, que a lo mejor. Tú lo que estás es midiendo un hecho que ha ocurrido. El especialista no se va a mirar quién es responsable y quién no. Va a evaluarte el hecho y te da un diagnóstico del hecho, como el INASIF. Sí, evalúa una cosa y te dice, mire, ese señor murió de tal cosa. ¿Quién fue responsable? Yo no sé, pero murió de tal cosa. Osiris, ese nivel de polarización, como bien apunta Salvador, uno lo ve en los procesos de cremación. Se produjo más intensidad de calor o fuego en ese lugar que un centro de cremación. Cuando ya tú sometes un cuerpo humano a una temperatura 70, 75, 80 grados Celsius, ya hay un daño. Cuando tú tienes una situación de ese tipo, tú puedes generar temperaturas de 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 grados Celsius. ¿De dónde viene la ceniza? Si tú tomas un bloque y tú lo llevas a 1400 grados Celsius, se pulveriza. Como un bloque. Sí, un bloque. El proceso de fundición en la planta de cemento, ¿a qué temperatura se hace? A 1400 grados Celsius. Si el sistema es muy eficiente, a 1350 grados Celsius. Ya esos materiales funden y te deja la ceniza. Ese cúmulo de cenizas que tú viste ahí, que yo fotografié, póngamela en pantalla para que la gente que está en la plataforma y en la televisión pueda apreciarla. Esa es la alta temperatura que se generó ahí porque había un agente combustible que estaba actuando como... Ahí está, mira la ceniza. ¿Qué vemos ahí? Dale un close-up, míralo ahí. Tú ves los fragmentos y ves la ceniza. Lo que tú ves blanco grisáceo, dale un close-up. Eso es todo ceniza. Esa foto la tomé yo en el lugar, míralo ahí. Solo ceniza. Mírala ahí la ceniza. Esa es el área epicentral de la explosión. Eso indica que si había carne, hueso. Ahí había de todo. La temperatura calcina todo exactamente lo que... Si hay madera, la calcina. Si hay papel y cartón, lo calcina. Porque todos los materiales combustibles tienen contenido mineral. Hasta una manzana. Tú sometes una manzana a calcinación y te va a quedar un 4 o un 5% como ceniza. O el arroz. Y si calcina o los huesos. Lo que preguntaba aquí Carlos. El proceso de cremación en una funeraria es someter ese cuerpo a una alta temperatura para que se te quedan al final las cenizas, que los huesos están cargados de ¿qué? De calcio. Entonces, otra pregunta, Osiris. Se habla de que, primero,
el terreno, el tamaño del terreno. Estamos hablando de que es un tamaño muy específico el que resultó altamente afectado. Un tamaño... En términos de impacto directo, en un área de 100 metros a la redonda hay daños. En términos de cristales dañados, en 500 metros a la redonda hay daños. En términos de vibración sísmica, en varios kilómetros a la redonda se sintió. Oigan esto. En términos de daños de los 100 metros... En los cristales. En 100 metros los cristales quedaron dañados. En 500 metros se afectaron los cristales. En varios kilómetros se sintió la vibración de la onda expansiva, sísmica. La onda sísmica. Y en 100 metros hay daños directos estructurales. Entonces, en esos 100 metros donde hay daños estructurales, estamos hablando que era donde se supone, se dice, se habla, se comenta, de que estaba la parte del ayuntamiento, el terrenito del ayuntamiento, el terrenito de otras entidades comerciales. Ajá. O sea, el ayuntamiento, terreno público, sí, y otras entidades comerciales tenían en esos 100 metros algún derecho de propiedad. Facilidades, digamos. Algún derecho de propiedad ahí. Para que eso sucediera en esos 100 metros, tal calcinamiento, porque se calcinó cuerpo, cemento, papeles, cartones, tela, madera, plástico, todo lo que era combustible. Para que haya ese calcinamiento, estamos hablando de que allí podía haber solo un tanque de gas o varios recipientes distintos, sin decir tamaño. Porque tú pudiste haber tenido uno grande o varios pequeños que produjeran el mismo impacto, pero lo que sí tú puedes estar seguro es que había un alto volumen de gas ahí. Porque recuerda que la segunda ley de Newton te dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza de la explosión es una función de la masa de la gente que explotó. Desde que tú llegas y tú ves daño en todo el perímetro, tú dices el volumen de lo que explotó aquí es grande. Y te lo digo, mira, a mí me tocó hacer una auditoría técnica. El volumen de lo que explotó aquí es grande. Porque estamos hablando de 100 metros dañado, pulverizado. A 500 metros tú sentiste. Y yo vi lo que no había visto en otros casos que me ha tocado analizar. Muros de hormigón de 30 centímetros de espesor, triturado como si hubiera sido una trituradora de una empresa minera. Pulverizado. Cuando tú ves eso, dices, para pulverizar eso, tiene que ser muy alto nivel de energía. No es de que un cilindro de gas de 25 libras o un poquito de gas que salió aquí. Para que la gente lo entienda, Osiris está hablando de hormigón armado. Que son ese edificio gris. Que no es de blog, esos blog huecos por dentro. Hormigón sólido. Vaciado como se hacía antes. Osiris. Se ponía madera aquí, encajonaba y se vaciaba el hormigón. Como el edificio Huacal. Que es algo así, pero más grueso. Que es el más fuerte elemento de cemento para una edificación. Claro. Y eso está triturado, pulverizado. 100 galones de gas de cualquier tipo pudo haber provocado la magnitud de esa explosión. 2.000 galones, 5.000 galones. Mira, aquí para el Ministerio Público no creo que lo importante es si fueran 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 galones. Lo importante es que el volumen fue mucho. Pudieron haber sido 4.000, pudieron haber sido 5.000, pudieron haber sido 6.000, en ese orden de magnitud, sí. O pudo haber sido más. Ahora, lo importante es, primero, que había un gran volumen de un gas que produjo la explosión. Por el nivel de destrucción. O sea, no es que tú llegas allí a buscar culpabilidades, no, tú llegas simplemente a hacer una auditoría técnica de qué pasó y por qué pudo haber pasado, y vas mirando hacia dónde se van extendiendo los daños y en qué dirección están los daños mayores. Porque no es tanteando que tú llegas al epicentro. O sea, tú vas ubicando cartográficamente dónde está cada cosa.
¿Por qué esta pared se inclinó para acá? Entonces la carga estaba aquí atrás. Esta pared se inclinó para acá, entonces la carga estaba de este lado. Esto se inclinó para arriba, entonces la carga estaba abajo. El piso, las zapatas están ahí, entonces no era subsuperficial, estaba a nivel del terreno o por encima. O sea, tú vas ubicando tridimensionalmente dónde estuvo la causa de la explosión y por el nivel de fracturamiento y la extensión del daño, tú estimas por dónde podía haber andado, el volumen. Entonces, si alguien te dice, eso fueron 5 libras, 10 libras, tú le dices, no, descártalo. ¿Por qué? Porque el daño no te hubiese llegado allá. Por ejemplo, los geólogos todos manejamos el tema de explosivos. Desde la universidad nos enseñan eso. Cuando tú me dices a mí que te diseñe la voladura de un frente minero, lo primero que te voy a preguntar son las dimensiones. ¿Cuánto tiene de largo? ¿Cuánto tiene de fondo? ¿Cuánto tiene de altura? Porque hay un diseño que se hace. O sea, hay fórmulas matemáticas. Entonces, si tú necesitas volar un frente de cantera que tiene 100 metros de largo por 30 metros de profundidad y 10 metros de altura, el volumen que tú necesitas es mucho mayor que si tú lo que vas a volar son 3 metros por 2 metros por 1 metro. Eso pasa en una explosión de este tipo. Tú ves hasta dónde se extendió el daño y tú sabes hasta dónde se extiende la energía primaria de un agente explosivo. Si hay equipos ahora con la alta tecnología que te pueden decir específicamente dónde estaba ubicado, más que el contacto visual y el estudio que ustedes hacen los expertos, pero un aparato que te pueda dimensionar y decirte, esto estaba aquí, ocurrió así y todo eso. No, tú puedes hacer para esos fines un muestreo radial de suelo. Tú coges, haces una cuadrícula de 1 metro por 1 metro en toda el área y en cada vértice de esa cuadrícula tomas una muestra, la numeras y la envías al laboratorio de aduanas para que te identifique los elementos presentes ahí. Cuando tú tomas toda esa data, tú puedes hacer unas curvas de distribución y con eso tú dices, bueno, mire, la explosión fue aquí, en este lugar. Pero para no tener que acudir a eso, que es costoso y toma más tiempo, tú utilizas las leyes de la física. Tú llegas allí y ves cómo están los muros, las paredes, las columnas, las vigas y las losas de piso. Hacia dónde se movió cada cosa. Eso fue lo que hicimos en Poliplas. Tomamos un LiDAR, que es un láser de interferencia, emite un impulso electromagnético que rebota donde quiera que encuentra un objeto. Viene ese rebote, lo lee y te calcula el tiempo en que llegó. Como la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo, la distancia es igual a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, por el tiempo que tomó en milisegundos en ir. Y ya tú sabes la distancia. Eso te da una cartografía tridimensional de cada pieza y la inclinación que tiene cada pieza. La que está para la derecha, la que está para la izquierda, la que está para arriba, la que está para abajo. Y de ahí tú determinas dónde, exactamente dónde explotó. A eso es a la que me refería. Sí, la tecnología, como eso fue lo que usamos en el caso de Poliplas. Osiris, entonces, de acuerdo a su experiencia, que bueno, manejando tantos temas y conociendo tantos temas, que inclusive usted ha sido consultado de manera privada para que emita opiniones por las autoridades también. ¿En qué quedamos con el informe? Porque las autoridades... No, el informe es bueno, como un informe preliminar. Exacto, a eso que me refiero. O sea, ese informe preliminar puede ser variado a partir de nuevas investigaciones o a partir de que le pidan a usted, por ejemplo, alguna recomendación sobre... Yo te diría que podría ser robustecido, pero difícilmente pueda ser variado, porque los 5 aspectos que toca son centrales. Okay. Comienza diciéndote que ahí el agente que explotó fue gas, y es correcto. No entra en decirte cuál fue el volumen porque es difícil determinarlo. ¿Cuál fue el volumen? Que no quedó rastro con el mismo incendio. Y no quedó ese es el punto 5, te dice no quedó rastro porque se consumió con el incendio, y es válido. Ahora, en el punto 2 te dice, mira, el punto epicentral es este. ¿Por qué? Porque te dice, crucé los 2 vectores, que era lo que habíamos planteado en nuestra cuenta de Twitter. Le había dicho, oye, tú tomas la perforación que le hizo al Banco de Reserva en el eje norte y las perforaciones que hizo a la agroveterinaria La Esperanza del lado oeste. Cruza esos 2 vectores. Donde se cruzan, ahí fue el epicentro. ¿Por qué? Bien. Porque salieron con mayor velocidad desde ahí los fragmentos. Es un placer conversar con Osiris de León por la profundidad de los enfoques, porque da respuesta precisa
que para rebatirla se precisan argumentos, razones de fundamento en términos técnicos científicos, y eso da una ventaja a la hora de tenerlo a él, porque uno va a lo cierto, a lo profundo, a lo creíble, a lo que tiene explicación. Vamos a abrir nuestro teléfono para que la gente haga preguntas, porque la gente, cuando se encuentra cerca de Osiris, quiere saber muchas cosas, igual que nosotros. Estamos llenos de preguntas. Usted ve que vamos a la pausa y comienza Bernardo a preguntar, y comienza Carlos a preguntar, y comienzo yo a preguntar, casi como inquisidores. A veces yo me imagino a Osiris diciendo, espérese, vamos por parte, a responderle, porque uno quiere respuesta, como todos los seres humanos, y más cuando pasan tragedias como esa de San Cristóbal, en donde mal contados ya van 34 muertos, hay muchos daños materiales, y encima de todo hay un gran terror en la población. Salvador, recuerde una cosa, el que maneja información tiene poder. Tiene poder. Osiris, la gente ha quedado estremecida, sí. Y hay dos elementos que sobresalen dentro de todo esto. Uno tiene que ver con la salud mental, que sí. Es la tristeza, la angustia, el dolor, todo lo y que el miedo. Y el miedo. Y el otro, miedo a que se repita. En San Cristóbal mucha gente tiene miedo, porque me lo han dicho, a que eso se repita. Ahí viene lo otro. El miedo, que tiene explicación en la razón de lo que acaba de pasar, pero también en la aprehensión de estas cosas. ¿Pueden seguir pasando? Sí, pueden seguir pasando. ¿Te ocurrió en Poliplas? Sí. Fíjate que cuando ahorita Carlos preguntaba sobre la posibilidad del peróxido orgánico 5.2. Es que ya tú tuviste un incidente con el peróxido orgánico 5.2. ¿Y cuáles fueron las consecuencias negativas? Ninguna. Un pequeño incendio. No pasó nada. Y no pasó nada, que es lo normal con ese tipo de situaciones. ¿Dónde tuvimos esa situación? Allá mismo. Bueno, el incendio. En marzo. Ok. En marzo tuvimos la misma situación. Sí. Pero no fue un... En otra magnitud. Exacto. No, hombre, pequeñito, un pequeño incendio. Ni siquiera trascendió a la prensa. Ni trascendió al entorno. Un pequeño incendio, como una estufa que se está prendiendo en la casa, y tú vas y la apagas con un extintor. Le corta el gas, claro, y ya. Pero lo que tú tienes ahora es una de gran dimensión. Tú no habías visto una explosión de ese nivel. Entonces, Osiris, de repente nosotros en el término de los últimos 5 años, por poner un límite de tiempo que nos permita razonar, han pasado muchos eventos iguales en Alma Rosa, en Villas Agrícolas, ahora en San Cristóbal, que todos tienen la misma naturaleza en términos de la procedencia, una explosión de gas. En algún momento se dijo, bueno, es que hay que sacar de la capital, refiriéndonos a la capital, al centro urbano. Uh-huh. En un momento se dijo, hay que sacar de la capital todo lo que tenga que ver con ese tipo de manejo de gas a nivel industrial, ubicarlo en otras zonas, de manera que los riesgos de vida humana sean lo menos posible. Así es. Y de repente, ahora sucede en el centro de San Cristóbal. De San Cristóbal, en el centro del municipio cabecera. Es decir, es lo mismo que si hubiese sucedido en el centro de la capital. Así, lo único en el es centro que del distrito. En el centro del distrito, lo único que no fue en el centro del distrito, sino de el segundo o tercero municipio más poblado del país. Porque la gente se olvida de lo que es, en términos de población, San Cristóbal. Sí. Es una de las principales 5 provincias del país, en términos de votación. Claro. O sea, es decir, en términos de gente. Claro. Gente que está apta para emitir el voto. Entonces, si está apto para emitir el voto, es en términos de seres humanos. Lógico. Que habitan ese espacio llamado municipio de San Cristóbal. El otro sucedió aquí en el centro de la capital, en Villas Agrícolas, prácticamente a 2 esquinas del cuadrante Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño. Sí. 27, una cuadra al norte del cementerio, sí. Máximo Gómez. Máximo Gómez, 27,
a 2 esquinas de la 27, a una esquina de la Kennedy, a dos esquinas de la Obando. O sea, en un centro, en un polígono central importante de la capital. Y aquel pasa donde se va a hacer el parqueo municipal para descompresionar el tránsito del centro de San Cristóbal. Es decir, pensando en descompresionar el centro mismo del municipio. Sucede uno detrás de otro con el tiempo que aconteció en el medio, y pasó también en Alma Rosa. ¿Hasta dónde son cosas que pueden pasar mañana en Santiago, en el centro de Santiago? ¿Hasta dónde son cosas que pueden pasar mañana en el centro? Porque pasó en el centro de Santo Domingo Oeste. Te pasó en Punta Cana hace un mes. Y murió una pareja que vino que acababa de mudarse, de recibir su apartamento, acaba de recibir, y la joven murió hace unos 4 o 5 días, murió en New York, donde estaba recibiendo atención, y acababan de mudarse, y fue una explosión de un tanque de gas en Punta Cana. Lo único es que como las muertes fueron menos, no tuvo la trascendencia, porque el volumen era menos. Vamos con esta llamadita antes de... Aló, buenas, a sus órdenes. Buenas tardes, Rojas, Santo Domingo Oeste. Adelante, Rojas. Permítame resaltar la brillantez y los dotes de profesionalidad de Osiris de León. Gracias, un científico. Buena, que no deja nada en duda en lo que expresa. Muy buena tarde. Así es. Gracias. Muy amable. Sí, cuando tú explicas las cosas de manera sencilla y clara, la gente las entiende con facilidad. Esa es la cosa. Entonces, y la gente también sabe hacerse su juicio sobre lo que tú estás exponiendo. Aunque no necesariamente la conclusión pueda ser la misma de uno, pero le da entonces el argumento para hacerse su juicio. Osiris, ¿qué riesgo tenemos de que entonces acontecimientos con mayores o menores niveles de desgracia, es decir, que pueda morir una persona, que ya es mucho, una persona, o que pueda morir 34 como en 8 como en Villas Agrícolas, o 34 como que todavía 34 mal contados en San Cristóbal? En Los Ríos fueron 6, creo. En Los Ríos fueron 6. ¿Recuerda? Que fue también de los últimos 5 años. O sea, ya pasamos de Los Ríos, en el centro de Santo Domingo Oeste. ¿Del distrito? Del distrito. Sí. Hablamos de Villas Agrícolas en el centro del distrito. Hablamos de Alma Rosa en el centro de Santo Domingo Este, de la zona oriental. Sí. Hablamos de San Cristóbal en el centro de la provincia. ¿Qué riesgo hay de que esas desgracias, con cantidades de muertos que no se pueden medir, porque ahora uno no puede decir que van a ser 6 como los de Los Ríos, u 8 como los de allí, o 34, 40 como los de allá? Uno no sabe. Mira, tú has tocado un tema que es bastante sensible. Perdóname, antes de la respuesta, Osiris. Aló, buenas, a sus órdenes. Mire una cosa, lo que pasa es que la trayectoria de Osiris de León en este país es una autoridad en su terreno, igual que Sergio Sarita Valdés en su terreno, y cuando hablan la gente le cree. Así es. Gracias. Sí. Sergio Sarita Valdés, médico que trabaja en los forenses. Sí. Aló, buenas. Es una autoridad. La gente aprecia, Osiris, y solo abriendo, mira cómo comienzan a llamar. Mira, ese tema que tú has tocado es delicado, porque aquí manejamos un alto volumen de gas en todo el país, en los hogares, en los comercios, en las industrias, pero nunca se exige un personal entrenado, que ni siquiera con un cursillo que haya tomado. La gente maneja el gas como un familiar doméstico. Yo lo dije así en un programa que grabé hace una semana, y el camarógrafo me dijo al final: mire, usted tiene toda la razón, porque yo dije, mire, tenemos tanta cercanía con el cilindro de gas que terminamos entendiendo que es nuestro pariente. ¿Y sabes lo que dijo él? Sí, el camarógrafo, es verdad, mi mamá le pone un suéter al cilindro de gas. Tanta confianza que le tenemos al cilindro de gas. Sin saber el nivel de peligro que tiene. Aló, buenas, a tus órdenes.
Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Norte. Adelante. Sí, yo quería expresar algo. Si me lo permiten, por favor. Sí, Adelante. claro, siempre. Gracias. Quería expresarle lo siguiente. Aquí los partidos políticos de la oposición andan como a la carrera, hemos notado. Quieren como coger adelante cuando la competencia ni siquiera ha empezado. Ellos están desobedeciendo las leyes, si nos ponemos a ver, y queriendo transgredir las normas que ellos mismos trazaron. Bien, Okay, esa es su opinión, gracias. Aló, buenas, a sus órdenes. Sí, buenas tardes, programadores de Super 7. Adelante, la 107.7. De aquí de Palmarejo, Villalinda. Adelante, Villalinda. Una muestra más de que en este gobierno el dinero se invierte. Es la terminación de la cañada aquí en Palmarejo, Villalinda. Bien, ¿y qué usted opina del análisis que está haciendo ahora mismo? Se fue. Huyó, Aló, buenas, a sus órdenes. Buenas tardes. Adelante. Juan Emilio Lara de Tebaní. Adelante, Juan Emilio. Orgulloso de pertenecer a ese equipo. Así Porque es, yo me gracias. siento parte de ustedes. Muy Sí, bien. así Qué está bien, Osiris, bueno. que también pertenece aquí. Claro. Habrá que buscarle un sueldo. Ya. Y yo me pregunto, si Abinader, siendo muy millonario, recibió dinero de partes oscuras, Bueno. Bueno, estamos tratando. ¿qué usted piensa del análisis que está haciendo Osiris? ¿Qué usted piensa del análisis que está haciendo Osiris de León del tema de San Cristóbal y del uso del gas? bueno, yo opino que cuando hay gato entre macutos, los secretos son guardados al máximo nivel. Entonces vamos a esperar que ese secreto se devele. Aló, buenas, a sus órdenes. Buenas tardes. Sí, Salvador, sí, con tus manos, saludo a Osiris de León. perfecto. Gracias, Le gracias, llegó ya, gracias. le llegó. Así es. Déjame preguntarle algo. Osiris, Ajá, adelante. tenemos una panadería en un sector populoso de la Circuncristre, en un patio, donde llevar una manguera de un camión de bomberos implica no menos de 100 metros, un callejón estrecho, Ajá. donde quizá la manguera de presión, 2 hombres no puedan manejarla. ¿Qué usted nos dice con relación a eso? Ahí tú tienes un problema de accesibilidad para en caso de una contingencia. Nadie quisiera una contingencia, pero se puede producir porque en una panadería donde tú estás utilizando gas, un día puede ocurrir una contingencia. No importa el tamaño de la panadería o el tamaño de la industria que esté utilizando el gas, siempre existe esa posibilidad. Aló, buenas, a sus órdenes. Bendiciones, buenas tardes. Amén. Buenas tardes. Adelante. Yo Sí. opino que en nuestro país no tenemos institucionalidad, entonces se violan los protocolos. Así Eso es así, eso es así, eso es válido. Osiris, una pregunta que me llega. Aló, buenas, un amigo a que sus está órdenes. Escuchando en Santiago. Ajá. Después del oyente, sí, le voy a hacer la pregunta. Salvador, buenas tardes. Buenas ¿Cómo te ha tardes. ido? Adelante. Sí. Salvador, mira, vamos a darle un espaldarazo fuerte a Osiris León, porque es un profesional a carta cabal, maneja los temas con claridad, pero nos gustaría que él, en su condición de geólogo, le sugiera a las autoridades competentes crear un organismo que le permita al Estado Dominicano incursionar en la interioridad de las empresas que manejan ese tipo de situaciones que pueden poner en peligro gran cantidad de personas en las diferentes provincias y el Distrito Nacional. Muy bien. Excelente. Eso es válido, eso es Un válido. organismo que le Buen punto. permita. Aquí algunas personas creen que nadie puede penetrar a sus interioridades de sus empresas, así que sería bueno que Osiris tomara carta en el asunto. Eso es verdad. Muchísimas gracias. Excelente. Aló, buenas, a sus órdenes.
Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Julia Álvarez. Adelante, Julia. Del municipio de Guerra. Adelante. Sobre el tema de la energía, el presidente Abinader ha logrado mejorar este caso. Sí, Julia, pero ¿qué piensa usted de lo que está planteando Osiris de León sobre el problema del uso del gas y de la situación que se ha dado en San Cristóbal, que se dio en Almarrosa, en Los Ríos? ¿Qué usted piensa de eso? El presidente que ha hecho un buen trabajo. No escuchó. Aló, buenas, a sus órdenes. Buenas, ¿cómo está Osiris? ¿Cómo está mi hermano? Bien, gracias, Mire, contento de escucharle y saludarle. Mientras tengamos presidentes irresponsables como los que tenemos, no hay nada que hacer, Osiris. Bien. Aló, buenas, a sus órdenes. Aló, buenas, a sus órdenes. Sí, buenas tardes. Adelante, ¿qué usted le quiere preguntar a Osiris? Yo quiero decirle a Osiris, a ver si él le dice al Estado que supervisen en la planta de gas los tanques que van a echar gas, que van tanques en muy mala condición, que al gobierno le sale más barato regalarle un tanque a un infeliz que un fuego. ¿Es cuánto? Bien, muy bien. Osiris, todo el mundo llama, se llena, perdón, Carlos, sí, está lleno el panel está lleno. Y todos, salvo algunos tunantes por otras razones, pero en sentido general, la mayoría de la gente, el 90%, valora los juicios tuyos, valora las calidades de lo que tú argumentas. Gracias a ellos y a ustedes. Y encima de eso, hay algunos que con mucho acierto están hablando, Osiris, ¿qué hacer? Tú tienes un Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que tiene la tarea de manejar los combustibles. Y ese ministerio, a partir de esta contingencia que hemos tenido en San Cristóbal, está llamado a plantear un nuevo reglamento de manejo de gases combustibles, sea GLP, gas licuado de petróleo, o sea gas natural, de forma tal de que no toda persona pueda estar manipulando grandes volúmenes de gas. Que si usted quiere instalar un tanque de gas de 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 galones, usted tiene que tener un personal que esté certificado para manejar eso que usted tiene ahí por el alto poder de daño que tiene ese combustible acumulado en alto volumen. Yo creo que eso tiene que ser prioritario y creo que ya a esta altura del juego el presidente de la República debe haber conversado con el ministro de Industria y Comercio para tomar acciones en ese sentido. Carlos tenía una pregunta. Hay una que le inquietud, enviaron. sí, desde Santiago, varias personas que nos están escuchando, pero nos plantean lo siguiente: quieren una recomendación para tener en su casa algún elemento que le permita hacerle frente a un incendio por este tipo de combustible, porque se preguntan, cuando hay un incendio por gas, ¿se debe utilizar agua? ¿Qué es lo que se debe utilizar para ellos poderlo enfrentar? Mira, los incendios por materiales combustibles no se combaten con agua. Okay. Un incendio de papel, de cartones, sí. Aquí tú lo que mejor puedes usar es un extintor de CO2. De CO2. Recuerda que tú tienes en un incendio una combinación de dos elementos fundamentales: un material combustible y el oxígeno. Si tú tienes material combustible pero no tienes oxígeno, no hay incendio. Okay. ¿Ves? Entonces, por eso algunos de los agentes lo que buscan es neutralizar la cantidad de oxígeno disponible para el incendio. Tan pronto tú retiras oxígeno, ya no hay combustión. Entonces, por eso fíjate que los bomberos siempre te explican los diferentes tipos de incendios que tú puedes tener y los diferentes tipos de extintores que tú puedes utilizar. Es decir, un incendio de gasolina, de gasoil, tú no lo combates con agua. Okay. No lo combates con agua. Y si lo combates con agua, lo que está haciendo es perdiendo el tiempo y el agua. Entonces, por eso, fíjate que en algunos casos los bomberos utilizan una espuma química. Okay. Esa espuma química tiende a controlar el área de expansión y a bloquearle el oxígeno que alimenta el incendio. Entonces, yo te diría tener en la casa un extintor tipo ABC, de forma tal de que tú puedas
apagar diferentes tipos de fuego. Ok, una vez se inició el incendio en la casa, ¿qué tiempo transcurre entre que el incendio va desde la estufa o la manguera al tanque de gas y produce la explosión? Es un buen tema porque eso va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos esté. El cilindro de gas nunca debe calentarse. Okay. Porque el gas que está dentro se expande. Y si se expande puede explotar. O sea que no es recomendable que tengan el tanque muy de cerca, gas cerca no, de la nunca, estufa. nunca, siempre debe estar. Yo he recomendado muchas veces, y ojalá algún día eso se haga, que los depósitos de gas, Salvador, tengan una válvula que cierre por asunto de temperatura o de vibración. Tengo un incendio, entonces con la temperatura, tan pronto el sensor detecta la alta temperatura, la válvula cierra automáticamente. Tengo un terremoto, tan pronto el sensor percibe la vibración, cierra la válvula y no hay manera de que el gas salga. Porque cuando el gas comienza a salir, ya la situación se torna difícil. Lo que pasó en Poliplas fue que se zafó la manguera. Que ni siquiera es porque que se rompió, zafó la manguera y comenzó el gas a saturar el aire. Vino una chispa y el resto fue historia. Y si eso fue en Poliplas, en Vidal Plus, ¿qué provocó o podría haber provocado? No, mira, en este caso yo no me atrevería a decirte qué lo provocó. Porque la verdad es que no hay suficientes datos todavía. Y yo, si yo tuviese que decirle al gobierno qué lo provocó, le diría, bueno, está bien. Entonces vamos a hacer una investigación exhaustiva. Vamos a muestrear todo y vamos a hacer difractometría de rayos X y vamos a hacer espectrofotometría de absorción atómica. Y con toda esa data le vamos a decir cómo fue y cuáles agentes intervinieron. Pero tú necesitas esa data. Hasta ahora yo he hecho una evaluación desde el punto de vista de la física vectorial, desde el punto de vista de la química de los agentes explosivos, desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Entonces con eso emití unas opiniones preliminares. Pero ya si hay que emitir un informe final que tenga que ir a un tribunal, ya tú necesitas más investigación. La movilización de los escombros en este momento no fue correcta. No fue correcta. Yo lo dije en la cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes remover la escena. Okay. Porque ahí están las evidencias. Si eso llega al tribunal mañana y hay un debate entre los abogados de las partes, ¿cómo tú lo confirmas? Llegando al sitio. Haces un descenso al sitio. ¿Qué hacen los jueces? Van al sitio. ¿Con quiénes? Con los peritos, con los expertos, con los científicos. Muéstreme qué fue. Mire, señor magistrado, mire esta pared. ¿Usted ve cómo está deformada aquí? Mire esta ceniza aquí. Mire este muro de hormigón triturado aquí. Tú le muestras eso, pero si tú te llevaste las evidencias, ¿qué le puedes mostrar a los jueces mañana? Entonces ya el cuerpo del delito es lo que usted ha escuchado en esta tarde. Gracias a Osiris de León por acompañarnos.